debe tener un patrón de comercio, ¿no es cierto? De acuerdo a las ventajas absolutas que tenga este país. Y eso significa que sea más productivo. Si comparamos la productividad entre dos países, un país se debe especializar en aquel producto en que tenga mayor productividad. Y el otro país ya no produce ese bien, se tenderá a especializarse en el otro bien, si es que asumimos un intercambio de dos países y dos bienes, ¿no? Generalmente a los modelos que vamos a trabajar se les conoce el modelo de 2 por 2 por 2, o sea, dos países, dos bienes y dos factores de producción. Conforme vamos a ir avanzando en el curso, se va a complejizar los modelos que vamos a tratar. En este caso, entonces, el modelo totalmente simple. Ya habíamos visto las ganancias, ¿no es cierto?, del comercio internacional. Ya, ahí está. Esto hemos visto, ¿no? Las ganancias del comercio internacional. Cuando si hay dos países, el país 1, que tiene esta relación tecnológica para la producción de una unidad de bien y el bien X, hay alguien con el micro abierto. Ya lo han apagado, creo. Está bien. Entonces volvamos. Ya. Si tenemos dos países que producen dos bienes, ahí está el 2 por 2, aquí todavía no estamos hablando de factor de producción. Implícitamente se supone que el modelo de Adam Smith considera un solo factor de producción, pero no lo menciona explícitamente, pero bueno, estamos así. Para poder demostrar la ley de la ventaja absoluta y los beneficios del comercio internacional, estamos asumiendo esto, la existencia de dos países, país 1 y país 2, que producen dos bienes, el bien Y y el bien X. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros estamos poniendo en este eje, estamos poniendo la mano de obra L, para producir bienes Y, una determinada cantidad de bienes. En este caso estamos suponiendo que en el país 1, solamente recordando la clase de ayer, en el país 1 se requieren 6 horas hombre para producir una unidad del bien Y. ¿De acuerdo? En el mismo país se requieren 3 horas hombre para producir una unidad del bien X. En cambio, en el país 2, se requiere 3 unidades, 3 horas hombre para producir una unidad del bien Y, pero 6 horas hombre para producir una unidad del bien X. Listo. Eso es lo que tenemos. Esos datos tenemos. Entonces, ¿qué nos dice Adam Smith? Un país debe especializarse en aquel producto donde tiene ventajas absolutas. Ampliando un poquito más. Si existen dos países, uno de los el país que tenga ventajas absolutas en la producción de un determinado bien, se especializará en la producción de ese bien. Mientras que el otro país, si tiene ventajas absolutas en la producción del otro bien, se especializa en la producción de ese bien. Entonces, a la especialidad le llamamos, bueno, los textos generalmente le llaman el caso o el problema de el problema del patrón del comercio internacional. Cuando escuchen hablar del patrón del comercio internacional, estamos hablando cuáles son las especializaciones que tienen los diferentes países para producir determinados bienes. En este caso,
Dice que se deben especializar los países en la producción de determinados bienes a partir de las ventajas absolutas. Un indicador que estamos utilizando en este caso para las ventajas absolutas es la productividad del trabajo. Ya vimos, ¿no es cierto?, el día de ayer, entre el país 1, que tiene esta relación tecnológica entre requerimiento de mano de obra para la producción del bien Y el bien X, y la misma relación para el país 2, que está en este segmento, nosotros podemos analizar entonces cuál de estos dos países es más productivo en la producción del bien Y, que produce mayor cantidad de trabajo por unidad de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Simplemente en el país 2 se requieren 3 horas hombre para producir una unidad del bien Y. 3 horas hombre para producir una unidad del bien Y. Mientras que no hay la misma escala, van a disculpar, pero ustedes entienden el problema del Word. Bueno, entonces, ¿quién es más productivo? Es más productivo para producir el bien Y el país 2. Por consiguiente, ese país, el país 2, se especializará en la producción del bien Y. Y analizamos la otra relación tecnológica, eh, bueno, para el país 1, y aquí vemos que para la producción del bien X, el país 1 utiliza menos cantidad de mano de obra para la producción del bien X que el país 2, que utiliza el doble de mano de obra. Evidentemente, esto significa que hemos dicho que el país 1, no sé dónde lo he puesto. Aquí está. Entonces, la productividad de la mano de obra del país 1 para el bien X es igual a ¿cuánto hemos dicho? A 1/3. Es decir, con 3 horas hombre, aquí está el 3, que es la cantidad de mano de obra, vaya la productividad, el denominador. Nosotros dividimos 1 entre 3 horas hombre. Entonces, ¿cuál es la productividad de este país para la producción del bien Y? No, del bien X, es el país 1. País 1, ¿sí? Produce una unidad en 3 horas. Entonces, ¿y cuántas unidades producirá en una hora? 0.30. ¿Cuánto será la productividad del país 2 para la producción del bien X? Será ya también 1 entre 6 horas. Eso es igual a 0.16, o sea, la mitad. Entonces, ¿dónde se obtiene más producto por unidad por hora hombre? En el país 1. Y entonces, por esta razón, agarra entonces la conclusión de que el país 1 tendrá una ventaja absoluta sobre el país 2 para la producción del bien X. Listo. Arreglado. Ahora nos vamos a ver ya también. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver las ganancias. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a decir que estos dos países han entrado en una relación de intercambio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, entonces han entrado a una relación de intercambio y uh, vamos a ver si ganan o no en ese intercambio. Entonces hay que agarrar la ley de ventaja comparativa, nos dice que ya que el país 1 se especializa en la producción del bien X,
Y vamos a suponer que sería toda la cantidad de mano de obra que existe. Entonces, este país puede producir, ¿no? O a producir una combinación de productos que permita producir una unidad, si el consumo de este país es una unidad de bien Y y una unidad del bien X, entonces producirá, empleará 9 horas. ¿De acuerdo? 6 horas se emplea en la producción del bien Y, el país 1, y 3 horas en la producción del bien. Y si consume una unidad de bien X y una unidad de bien Y, que sería todo su consumo, entonces tiene necesariamente que producir, ¿cómo se llama? Y está en equilibrio de los mercados, tiene que producir, o sea, tendría 9 horas disponibles para producir una unidad del bien Y y una unidad del bien X. ¿De acuerdo? Tendría 9 horas. Esto es el país 1, estamos. Entonces, pero si se va a especializar en la producción del bien X, ¿de acuerdo? Esas 3 horas las va a destinar a la producción del bien X. O sea, y si L2 es el país, no, aquí hay un error. Estamos analizando el país 2, ¿sí? El país 2. ¿Dónde está el país 2? Ahí está. La mano de obra del país 2 es 9. Este país se debe especializar en la producción de bienes X. Entonces, toda la mano de obra que tiene la va a destinar a la producción de bienes X. ¿Cuántas unidades de bien X producirá? Va a producir 3 unidades de bien X. ¿De acuerdo? Y el otro país que se debe especializar en la producción del bien Y también tiene 9 horas de mano de obra y está consumiendo inicialmente una unidad de Y y una unidad de X. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene 9 horas y solamente va a producir bienes Y, entonces dividiremos 9 horas entre 3 horas hombre, nos dará la cantidad de bienes Y que se va a producir en el país. ¿Qué país es este? El país 2. ¿2? Caramba, es un ratito. Sí. Ya, sí. El país 1 se va a especializar en la producción de vinos. Caramba, que... A ver, déjenme orientarme. ¿Dónde está? Aquí está el país. Pues la cantidad de mano de obra en el país 1 es igual a 9. ¿Cuánto tiene que producir esas 9 horas hombre? Entre 3 horas para la producción de, y el país 1 se va a especializar en la producción de bienes X. Y el país 2, ahí está este país, se va a especializar en la producción de bienes Y. O sea, las 9 horas que tiene, la va a destinar a la producción de bienes. Ayer estaba María, ahora también está cayendo en el mismo error de ella. Entonces, inicialmente, en cada país consumía una unidad de bien X y una unidad de bien Y. La suma de las cantidades demandadas en el país 1 y 2 sería 2, 1X del país 1 más 1X del país 2 serían 2X en total. Una unidad del país Y más una unidad una unidad del bien Y en el país 1 más una unidad del bien Y en el país 2 sería igual, entonces a 2 unidades de Y consumidas antes del intercambio. Pero ahora en el intercambio, ¿cierto? Se están produciendo en el mundo 3 unidades del bien X y 3 unidades del bien Y, que es una situación mejor que en la situación anterior, y entonces se ha aumentado la producción a nivel del mundo, ¿no es cierto?, en una unidad de bien X y en una unidad del bien Y. Listo, ahí está, esta es una forma de enfocar las ganancias
de comercio internacional. ¿Alguna pregunta? Bien. Ya, entonces aquí estamos viendo las ganancias desde el punto de vista tecnológico, podríamos decir. Ahora tenemos que ver un poco el resultado de las ganancias a partir del intercambio y la razón del intercambio. Fue el referente del intercambio. Entonces vamos a asumir una relación de intercambio. A ver, en primer lugar, acá tenemos también tecnología, pero ya no estamos diciendo cuántos, ¿cómo se llama? Acá estamos señalando cuántas horas se requieren para producir una unidad de producto. Este tipo de relaciones. Acá vamos a decir cuánto producto produce una unidad de hora hombre o de trabajo. Pues la productividad aquí es más directa. En el caso de este gráfico, la relación, el producto lo diríamos de la relación tecnológica. Bueno, o sea, los requerimientos de cantidad de horas hombre, mejor dicho, cuántas horas hombre se requería por unidad de producto. En cambio, acá lo que vamos a ver es cuánto producto produce una hora hombre de dos bienes, que son el trigo y la tela, que son producidos en dos países, Estados Unidos y el Reino Unido. En esto estoy utilizando los datos y el ejemplo del punto 2.3 del libro de Salvatore Domenico. ¿Ya? Bien. Un momentito. Bueno, entonces ahora vamos a ver el intercambio, pero a partir de la productividad por mano de obra, cantidad de trigo por mano de obra. El trigo está medio en bushels, ¿no es cierto? Y, o sea, acá lo que estaríamos viendo en este numerito es que una hora se producen 6 bushels de trigo en una hora hombre. Eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y en mismo Estados Unidos se producen 4 yardas de tela por una hora hombre. En el Reino Unido se produce también un bushel de trigo en, eh, por una hora hombre. Pero se producen 5 yardas de tela por, por una hora hombre. ¿Bien? Un análisis rápido de la productividad. ¿Quién tiene ventajas absolutas? ¿Qué país tiene ventajas absolutas y en qué producto? A ver, ¿quién me dice? Profesor, A ver, ah, dime. en la producción de trigo la ventaja absoluta tiene Rusia y en la Estados Unidos es el Reino Unido, perdón. Reino Unido, perdón. Y la ventaja absoluta tiene Estados Unidos en la producción de tela. A ver, ¿será cierto eso? Alguien, todos están de acuerdo con lo que ha dicho vuestra compañera, ¿no? Les he hecho la observación. Aquí era cuántas horas hombre estamos colocando por unidad de producto, ¿ya? Y cuánta cantidad, por ejemplo, del bien X estaríamos produciendo por hora hombre, sería 0.33. Acá lo que estoy diciendo es que se produce un bushel de trigo en, no, perdón, se producen 6 bushel de trigo en una hora hombre. ¿Te das cuenta? O sea, es inversa la situación en la anterior.
Por eso les he hecho la observación. O sea, acá en el Reino Unido, en Estados Unidos se produce 6 buses de trigo. En una hora hombre, con la misma hora hombre, en el Reino Unido se producirá un buce de trigo. O sea, la productividad de buce por hora hombre. ¿De acuerdo? Entonces, Estados Unidos es 6 veces más productivo que el Reino Unido. Y esto es importante que tengamos que ver porque después vamos a demostrar, a partir de esta situación, vamos a demostrar lo que es las ventajas comparativas de David Ricardo. O sea, Estados Unidos 6 veces más productivo. Es como si dijéramos ya, agarramos ya. A ver, en Estados Unidos, a ver, Perú, ¿qué es más productivo? Bueno, no sé. ¿Dónde tenemos ventajas comparativas? Bueno, ya en la uva, ya. Los trabajadores de ahí que están ahorita paralizando, por ejemplo, por cada hora hombre trabajada, van a producir 2 kilos de uva. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, por cada hora hombre en Perú va a producir, este, ¿cómo se llama? 2 kilos de uvas para exportar a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en invierno, y esto en verano, 2 kilos de uvas por hora hombre en verano en el Perú y en Estados Unidos, en invierno pueden producir de repente en invernaderos. ¿No es cierto? De repente producen 1 kilo de uvas por hora hombre, porque es más costoso, más trabajoso producir uvas en invernadero. Entonces, ¿cuál es más productivo? ¿El Perú o Estados Unidos en la producción de uvas en invierno norteamericano y en verano peruano? ¿Dónde se produce más? Por hora hombre. ¿En Estados Unidos o en Perú? En Perú, ¿no es cierto? Producimos el doble de producto de uva que en los Estados Unidos, tomando en cuenta el empleo de una sola hora. Y bueno, entonces, es la misma relación que existe acá. Yo sé que la anterior relación no puede confundir. Por eso les he hecho la aclaración. Bueno, entonces se tiene la productividad. Y de repente ahora los voy a confundir más. Entonces, si tenemos acá, y tenemos la productividad ya no, de tela. En Estados Unidos se produce por hora hombre 4 yardas, en cambio en el Reino Unido se produce 5. ¿Dónde se producen más yardas de tela con la misma unidad de trabajo? ¿En el Reino Unido o en Estados Unidos? En el Reino Unido se producen 5 por hora hombre, y en cambio en Estados Unidos solamente se producen 4. Si toman en cuenta como numerario, estamos diciendo que en el Reino Unido se produce un 20% más de producto con la misma mano de obra. Ese porcentaje importante de variación es que vamos a ver en las ventajas comparativas más adelante. En cambio acá es 6 veces más productivo Estados Unidos en la producción de ya. Ahora viene lo bueno. Pero de verdad, supongamos que estos países están felices produciendo su trigo y su tela. No estamos diciendo cuánto trigo, cuánta tela se va a producir en Estados Unidos. Solamente estamos comparando, vamos a comparar las productividades por hora hombre. No podemos comparar, por ejemplo, la productividad. ¿Cuál es más productivo en Estados Unidos? ¿Producir trigo o producir tela? No podemos comparar hasta ahí. Si no lo llevamos a un sistema de precios, no podríamos comparar y decir cuál es más productivo. Pero si comparamos la productividad entre Estados Unidos y el Reino Unido de un mismo producto, sí podemos decir que el Reino Unido es más productivo en la producción de tela que Estados Unidos. Acá tampoco podemos hacer comparación. Si el Reino Unido es más productivo
En trigo o en tela, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer intercambio y espero que me siga. Vamos a suponer que esta economía se abre. Se abre. Entonces voy a hacer 6% de tío por... Voy a hacer este jueguito. De doble. Ya, solamente un paréntesis, ¿no? Vamos a tomar como un numerario estos 6 W. Es decir, con esos 6 buses de trigo vamos a comparar muchas tasas de intercambio. Empecemos por una, ya como ejemplo nada más. ¿Ya? Vamos a calcular la ganancia. Primero vamos a ver el patrón del comercio internacional. Esto es 4, 6, 6, 6, 4, 9. Ya estoy aumentando algunos términos de intercambio para darnos cuenta cómo es el mecanismo este. Entonces, así. Ya está. Vamos a suponer que se abre en relaciones comerciales estos dos países y se va a determinar de que los términos de intercambio en el mundo va a permitir. A ver, primero, acá tenemos que determinar cuál es el patrón de comercio internacional. Relativamente más productivo en el trigo Estados Unidos. Pero, y entonces Estados Unidos, su ventaja comparativa de Estados Unidos, ¿cuál es? Va a ser en la producción de trigo. ¿De acuerdo? Trigo. Trigo. Y la ventaja comparativa, ¿por qué? Porque es 6 veces más productivo que el Reino Unido. El Reino Unido hace bien la tele. Bien. Bueno, bien. Vamos a ver. Ya, entonces Estados Unidos se va a dedicar a la producción de trigo, el Reino Unido se va a dedicar a la producción de tela. Ya, ¿bien? Entonces vamos a suponer que va a haber un término de intercambio, el mercado internacional le agarra y dice, va a intercambiar, o sea, Estados Unidos va a querer intercambiar, va a querer dar 6 unidades de,
6 unidades, 6 unidades de tela, quiere intercambiar, ¿no? Le pondremos así, quiere intercambiar, perdón, quiere intercambiar con 9 unidades de tela. Tela clota. Ya está. ¿Listo? Eso es lo que quiere hacer Estados Unidos. Entonces agarrará y dirán, bueno, se evaluará si Estados Unidos puede gana o no gana con ese intercambio, que sería a una tasa de cuánto. Acá le va a poner la tasa de intercambio, entonces quiere obtener 9 unidades de tela y a cambio dar 6 unidades de trigo. Miren cómo estoy invirtiendo los términos para considerar este CW como numerario en todos los casos. Esa es la proporción de intercambio que podría hacer Estados Unidos. Entonces, si nosotros analizamos, o sea, vamos a querer analizar este cuadrito, vamos a analizar este cuadrito. A ver, si Estados Unidos ofrece no, perdón, acá no es esto. Sí, en el otro lado. Ya, primero vamos a analizar. Si Estados Unidos quiere intercambiar 6 unidades de trigo, esto, acá es la voluntad de intercambio y acá ya es la operación del intercambio. Quiere entregar 6 unidades de tela y quiere, a cambio, quiere obtener 6 unidades de tela y está dispuesto Estados Unidos a dar 6 buses de trigo. ¿Le convendrá a Estados Unidos? Porque no, porque ellos van a agarrar y pueden conseguir esas 4 yardas de tela y entregar 6 buses de trigo entre sus pobladores, sus residentes. Entonces, este intercambio podría ser propuesto por el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos, entonces acá, Estados Unidos no gana nada. ¿De acuerdo? El Reino Unido ganaría con este término de intercambio de entregar cuatro yardas de tela y recibir 6 buses de trigo, ¿ganaría o no ganaría? Esa es la pregunta para llenar este casillerito. ¿Qué estaría haciendo? Internamente, miren, con esta tasa de intercambio, internamente, para poder conseguir en el Reino Unido 6 buses de trigo, ¿cuánto de tela tendría que entregarse entre los residentes del Reino Unido? Tendría que entregar, miren, por 6 unidades de 6 unidades de trigo, 6 buses de trigo, en el Reino Unido, entonces, internamente, tendría que entregar
30, o sea, ahí la tasa de intercambio, tiene 30 yardas de tela. Que sería de la tasa de intercambio interna en, en el Reino Unido, ¿no? Pero se agarra y se mantiene esta tasa de intercambio, se propone esta tasa de intercambio. Entonces, por eso 6 buses de trigo, 6 buses de trigo, que va a tomar de Estados Unidos, o sea, cuánta, ya, ya, ahí vamos a poner aquí en inverso, para intercambiar ya con Estados Unidos. Como había una especialización del Reino Unido en la producción de yardas de tela, entonces el Reino Unido tiene que buscar comprar trigo de Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha especializado en la producción de trigo. Entonces agarra y dice, pensé que yo quiero obtener 6 buses de trigo y a cambio te voy a dar 5, no, 4 yardas de tela. 4 yardas. Te voy a dar 4 yardas de tela. Ahí. Estados Unidos se agarra y le dice, no, porque yo internamente consigo 4 yardas de tela entregando 6 buses de trigo y entonces no me conviene comercializar contigo. ¿Y por qué entonces habría propuesto el Reino Unido esta tasa de intercambio? Porque acá, bueno, vamos a ver la conclusión y ya así nos ponemos entre paréntesis mejor. La conclusión para las ganancias es que agarra y le dice, yo con este intercambio, con la obtención de 6 buses de trigo y entregando solamente 4 yardas de tela, yo estaría ganando. ¿Y cuánto ganaría el Reino Unido? ¿Cómo podríamos calcular eso? A partir del intercambio en horas de trabajo que se estaría realizando. ¿Cuántas horas de trabajo obtendría cuántas horas de trabajo está entregando en esas 4 yardas de tela el Reino Unido? ¿Cuál es la productividad en yardas de tela, hemos dicho? 5. O sea, se emplea en una hora hombre, el Reino Unido tiene 5 yardas de tela. Y entonces, en el fondo, este intercambio de determinada cantidad de yardas de tela por trigo significa un intercambio de horas hombre. Y por eso se pueden igualar. Por eso se pueden comparar. ¿De acuerdo? Y entonces dice acá, si nos movemos acá, bueno, empezamos abajo y en la cadena. Entonces acá, ¿cuántas horas son? Miren, aquí estaría entregando, o sea, ¿cuál sería la ganancia? Estaría recibiendo 6 buses de trigo que equivalen, ¿no es cierto?, a una hora hombre. O sea, en estos 6 buses de trigo que proviene de Estados Unidos, se está entregando una hora hombre, una hora hombre de Estados Unidos, un subíndice. Listo. Estados Unidos con mayúscula. Ok. ¿No? Entonces Estados Unidos está entregando estos 6 buses de trigo una hora hombre.
A cambio, el Reino Unido, ¿cuántas horas hombre le estaría dando? Ya le vamos a poner en decimales. Le estaría dando 0.8 horas hombre, ¿no es cierto o no? Del Reino Unido. Ya está. Entonces, si Estados Unidos aceptara entregar una hora hombre, y a cambio recibiera solamente 0.8 horas hombre, acá solamente estaría ganando el Reino Unido, estaría ganando el cuento, una yarda de tela. Y esa yarda de tela, ¿cuánto significa? En minutos, si quieren. ¿En cuántos minutos produce una yarda de tela? ¿Cuánto? 12 entre 5, 60 entre 5 es igual a 12. Estaría ganando 12 minutos. Esa sería tu ganancia. 12. Y en esos, que esto es igual, entonces estos 12 minutos, es igual a que a una yarda de tela. Y bueno, entonces cuando hay una tasa de intercambio, 4C sobre 6W, solamente está ganando el Reino Unido y no está ganando Estados Unidos. Porque estas 4 yardas de tela puede conseguirlas donde en su mismo país sin recurrir al comercio internacional. Pero si el Reino Unido quisiera entregar 4 yardas de tela y obtener 6 buses, solamente el Reino Unido está ganando, ¿cuánto? 12 minutos, que podría destinarlo a la producción de una yarda de tela. Entonces, como acá solamente un país gana, el Reino Unido, no va a tener interés Estados Unidos de intervenir en el comercio internacional a esta tasa de intercambio, ¿no? Entonces no habrá comercio internacional. A pesar que hemos fijado las ventajas o el patrón de comercio, Reino Unido va a producir tela y Estados Unidos va a producir trigo. Ya está fijado el patrón. Ahora hay que ver las condiciones de la ganancia, en la que los dos ganan. Vamos a ver ahora otra tasa de intercambio, más o menos, para ver cómo ganará o quién ganará a una tasa también de intercambio de 30 yardas de tela por 6 buceos. Hacemos la misma operación. Entonces, acá ya también esta tasa la va a proponer Estados Unidos. Entonces, a ver, vamos a poner esta tasa es una tasa del favorable al Reino Unido. Ya. Favorable al Reino. Bueno, de repente voy a ordenar para mañana, ya es viernes, ¿no? Para mañana de repente voy a ordenar un poquito mejor esto para tener un cuadrito más comprensible. Bueno, no solamente estamos así aplicando el mecanismo. Entonces, esta ya también va a ser una tasa que va a proponer ¿cómo se llama? Estados Unidos. Por, no, 30 unidades de tela. 30 unidades de tela. No, perdón un ratito. Sí, 30 unidades de tela. Sí, está bien. Por 6W. No, vamos a mantener el mismo patrón de arriba, ¿ya? Seis buses de trigo. Estados Unidos quisiera intercambiar de esta manera
de 6 buses de trigo por 30 unidades de se produce tela, o sea, esta es una propuesta de Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos produce, ¿cómo se llama? Trigo, y quiere intercambiar con el Reino Unido por 30 yardas de tela. 6 buses de trigo por 30 yardas de tela. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Al Reino Unido le convendrá entregarle 30 yardas de tela a cambio de 6 buses de trigo, ¿no? Acá, que hemos visto, intercambio. ¿Cuánto estaría intercambiando acá? ¿Con cuántas horas, hombre, produce estas 30 yardas de tela el Reino Unido? O estas 30 yardas de tela, ¿en cuántas horas produce el Reino Unido? ¿Cuántas horas, hombre, produce esas 30 yardas de tela? ¿En cuánto? 6 horas. En 6 horas. Muy bien. Entonces, en una hora, hombre, acá el intercambio sería, perdón, bueno, voy a corregir esto. Entonces, el Reino Unido estaría entregando 6 horas. Donde tengo 6 horas, hombre, en Reino Unido. Ya está. O sea, internamente, y para obtener Reino Unido. Listo. Caramba. Reino Unido. Listo. ¿Se nota o no se nota? No aumenta. Ahí está. Un poquito menos. Ya. O sea, en el Reino Unido puede intercambiar internamente entonces 6 horas, horas hombre, que representa, que sirve para producir 30 yardas de tela, puede emplear esas 6 horas hombre para producir 30 buses de trigo. O sea, que obtendría ganancia. El Reino Unido no va a obtener ganancia recurriendo al mercado internacional, porque eso puede cambiarlo internamente. Profesor, ¿no debería decir la tela? A ver, no, 30 horas hombre, espera. O sea, internamente va. No, a ver, yo estoy en el Reino Unido, ¿ya? Vamos a ver el intercambio en Estados Unidos. O sea, internamente puede intercambiar, o sea, equivale a esto, a esta tasa. Esta deducción equivale a esta tasa en Estados Unidos. O sea, internamente va a intercambiar 30 horas hombre, 30 horas hombre para producir trigo, perdón, 6 horas hombre, 6 horas hombre, y distinguiremos para la producción de qué, en el caso del Reino Unido, aquí estoy en el mundo del Reino Unido, perdón, aquí estoy en el mundo del Reino Unido, eso es para la producción de trigo. Producción de trigo, ¿no es cierto? Va a intercambiar, aquí acá, falta
Va intercambiando 6 horas hombre para la producción de trigo por 6 horas hombre a la producción de tela. Listo. O sea, este intercambio equivale a la evaluación, esta es una evaluación interna que hace Reino Unido, equivale a la evaluación interna que hace Estados Unidos. ¿No es cierto? Cuando se plantea, el Reino Unido le plantea intercambiar 6 buses de trigo por 4 yardas de tela. Los Estados Unidos dice, no me interesa, porque yo esta cantidad de tela la obtengo internamente, ¿cierto? Y no voy a tener ganancias y no hay nada. Pero en cambio, el Reino Unido podía obtener ganancias de una capacidad de producir una unidad adicional. Muy bien, esto es lo que habría pasado. Entonces aquí estamos, esto es equivalente, entonces esta expresión es equivalente a esta evaluación que ha hecho Estados Unidos de su intercambio interno. Bueno, entonces, ¿por qué le habría propuesto Estados Unidos al Reino Unido la posibilidad de intercambiar 36 buses de trigo por 30 unidades de tela? Porque él estaría entregando, entonces ahora en Estados Unidos, agarramos y vamos a evaluar. Estados Unidos estaría entregando 6 horas hombre, ¿de acuerdo? 6 horas hombre, no, 1 hora hombre. Hora hombre de USA para producir 6 buses de trigo, donde tengo mi USA, ¿ya? Listo. ¿Y por cuánto intercambiaría? ¿Cuántas horas hombre están acá? ¿Dónde tengo? Estas 30 equivaldrían a cuánto? A 6 horas hombre. ¿Listo? 6 buses de trigo por la mano de obra del Reino Unido. Bueno, así nomás no voy a poner intercambio ni nada, sino esto sería equivalente para los norteamericanos. Estaría entregando cuánto en mano de obra, ¿cómo se llama? ¿Cuántas horas hombre estaría entregándole? Estaría entregando, por 1 hora hombre estaría recibiendo en estas 30 yardas de tela, estaría recibiendo 6 horas. 5 por 6, 30, sí. 6 horas hombre del Reino Unido. Reino Unido. Listo. Ya estamos. Entonces, evidentemente acá estaría internamente, estaría ganando ¿cuánto? 40, 30 C, estaría ganando, sí, 6 horas hombre, estaría ganando, y con esas 6 horas hombre, o sea, estaría entregando una, pero estaría recibiendo 6 horas hombre en tela, y estaría liberando entonces 5 horas hombre para la producción de trigo. Entonces, 5. Que sería igual a cuánto de, ¿cómo se llama? A cuánto de las 5 horas hombres sería equivalente a 30 buses de trigo. ¿No es cierto? Porque esas 5 horas hombre va destinadas a la producción de trigo. En 1 hora hombre produce 6 buses de trigo, en 5 horas producía 30 buses de trigo. Bueno, acá lo que podemos ver es lo siguiente.
Cuando las tasas de intercambio sean iguales a las tasas internas de cada país, no habrá posibilidades de intercambio. Eso es todo lo que nos está diciendo este pequeño ejercicio que hemos hecho. Pero ¿qué pasa cuando la tasa de intercambio se intermedia entre 4C sobre 6W y 30C sobre 6W? Como en este caso, podría ser 6C sobre 6W. ¿No? Entonces acá, la tasa de intercambio, le pondremos 6W por 6C. Mayor. En términos de mano de obra, rápidamente, ¿Estados Unidos ganará o no ganará con esa tasa de intercambio? ¿Cuánto ganará? Está recibiendo 2 unidades más de yardas que si intercambiara 4 yardas de tela por 6 bolsas de trigo. Entonces, si internamente Estados Unidos entrega a los productores de tela 6 bolsas de trigo, ellos le van a entregar 4. En cambio, ahora si recurre al mercado internacional, va a recibir 6 yardas de tela. Entonces, ¿cuánto está ganando? 2 yardas de tela. 12. Esto en términos de mano de obra, ¿cuánto equivale? En términos de obra, o sea, 30 minutos. ¿Cuánto? 30 Muy minutos. bien, media hora, 0. Ya, 30. Eso, si a su vez lo convierte en trigo, ¿a cuánto equivale? En media hora, ¿cuántos trigo produce? 3 buses de trigo. Ya está. ¿Estamos de acuerdo con ese intercambio, no? Si internamente intercambia 6 buses de trigo Estados Unidos por los productores de yardas norteamericanos, obtendría 4 yardas de tela. Va al mercado internacional y por estos 6 buses de trigo que entrega, va a recibir 6 yardas de tela. O sea, está recibiendo 2 yardas de tela en el mercado internacional. A ver, está recibiendo 2 yardas de tela adicionales que las que obtendría en el mercado interno. Entonces, eso significa que ha ganado 2 yardas de tela recurriendo al mercado internacional. Ahora, la producción de estas 2 yardas de tela, ¿cuánto le significa? Le significa, si produjera internamente estas 2 yardas de tela, tendría que emplear 30 minutos de mano de obra. Pero como ha liberado estos 30 minutos, los destina y ya se ha especializado en la producción de tela, de trigo en Estados Unidos. Entonces, estos 30 minutos de trabajo lo va a destinar a la producción de trigo. Y entonces tiene 3 buses de trigo. Esa sería su ganancia en el mercado. No estamos diciendo cuánto, si va a llegar a equilibrio, si va a satisfacer la demanda, no. Acá tampoco hay sistema de precios. Tal vez estos precios podrían ser precios relativos, tal vez, pero no tenemos frontera de posibilidad de producción. Eso que ya lo vamos a ver en otro modelo. ¿Qué ha pasado con el Reino Unido? El Reino Unido habría entregado ¿cuánta mano de obra? ¿Cuántas horas en estos 6 buses de trigo? 6 yardas de tela. ¿Cuánto tiempo ha entregado? No ha entregado nada. Produce, ¿no es cierto?, 5 yardas de tela por hora. Y entonces, en 6 yardas de tela, ¿en cuánto tiempo produce 6 yardas de tela? 6 horas. ¿Cómo? No.
Una yarda tiene 1.12 minutos. Entregado, ya, bueno, ese cálculo vamos a hacer aquí. Entonces, el Reino Unido entrega 1.12 minutos, 1 hora, 12 minutos. Una hora hombre. Y más 12 minutos hombre. ¿Y cuánto ha recibido? ¿Cuántas horas hombre ha recibido en equivalencia a lo que él hubiera producido? O sea, el Reino Unido hubiera producido en esos 6 buses de trigo, ¿en cuántas horas hombre? En 6. ¿Sí o no? Está produciendo un bus de trigo en 1 hora hombre. Y para producir 6 buses de trigo, ¿cuánto habría tenido que emplear? 6 horas hombre. Y entonces, por esas 6 horas hombre que ha recibido, está entregando solamente 1 hora hombre. ¿Cuántas horas ha liberado? Ha liberado 6 horas menos 1 hora hombre, significa 4 horas hombre. Cuatro horas hombre más 48 minutos. Listo. Ya. 4 horas más 48 minutos. ¿Listo? Y esto, ¿a qué lo va a destinar? Reino Unido especializado en qué producto está. ¿Mm? ¿Qué produce Estados Unidos en este ejemplo? ¿Cuál ha sido el patrón del comercio internacional cuál ha asumido? Produce tela. Entonces, si su rendimiento de tela en 4 horas producirá 5 por 4, 20 yardas de tela, más en 48 minutos, ¿cuántas yardas produce? Más 4 yardas. 4, sí. Igual 24 yardas de tela. ¿Qué les parece? Entonces acá gana en realidad 24C para mantener la relación con Estados Unidos. Que esto es igual a ¿cuánto hemos dicho? A 4 horas, hombre, más 12 minutos. Hombre, igual a ¿cuánto? 24C, 30 minutos. Y en trigo. ¿Cuánto habrá ganado en trigo? ¿No? ¿Cuánto ganó en trigo? Esas 24 horas, hombre. A ver, habría obtenido, hubiera entregado 5 unidades ya. ¿Cuánto es en trigo? 6 horas hombre menos 4 horas hombre de 12 minutos. Esa habría sido su ganancia. O sea, 4 buses de trigo, 4 buses de trigo más 12 minutos ya. 4W más en esos minutos, ¿cuánto sería? En 12 minutos más 0.2
W, ya. Vamos a revisar ese cálculo después, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, son las 11 en punto. Voy a poner algún ejemplo más de lo que hemos estado tratando, ¿no es cierto? De repente con más tasa de intercambio y más ordenadita, ¿no? Y continuamos el día de mañana. Pueden retirarse, muchachos. Gracias.